Buenos días, iglesia, qué alegría encontrarnos un domingo más con cada uno de ustedes. Saludo a todos aquellos que están atrás de la pantalla. Y qué tal si en pocos minutos vamos a iniciar con nuestra reunión virtual, pero antes, qué tal si tú y yo nos disponemos para orar. Cierra tus ojos donde tú estás. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor que es inmenso y eterno. Gracias por todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, hablando directamente a nosotros, y que esta palabra, Señor, nos llene para esta semana y para el resto de nuestras vidas, Señor. Queremos seguir lo que dice tu palabra, queremos ser obedientes a ti, Señor, y que seas tú siempre, día tras día, escuchando, hablándonos a nosotros, Señor. Queremos oírte a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Antes de iniciar, te quiero decir, si tú quieres encontrar información acerca de este ministerio, acerca de esta iglesia, puedes encontrarlo en www.cbibucaramanga.com. Pero si al final de todo esto te has olvidado de la página, tranquilo que en la descripción de este video vas a encontrar toda la información necesaria acerca de este ministerio. Así que arranquemos con nuestro servicio, disfrútalo y que Dios te bendiga. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
Qué bueno es estar en este día nuevamente con ustedes, Iglesia Centro Bíblico. Acuérdate de algo, la iglesia no se detiene. Hoy la iglesia está en tu casa. Hoy quiero traerte un tema que he titulado Consejos prácticos para estos tiempos. ¿Sabes? Vivimos unos tiempos difíciles, tiempos donde el aislamiento ha hecho que muchas personas se desesperen, otras intentan transgredir la ley saliendo a destiempo y otras pues sencillamente no han aguantado este tiempo de aislamiento y han tenido problemas, rencillas, discordias en sus casas, con los vecinos, en fin, con cualquier tipo de circunstancia. Hoy quiero traerte el ejemplo de un apóstol, el apóstol Pablo. La palabra de Dios dice que él estuvo preso 2 años. Y te lo voy a leer lo que dice la palabra en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Yo te invito a que antes de comenzar me acompañes en una corta oración diciéndole: Dios, te doy gracias porque, Señor, tu palabra no se detiene, porque tu palabra llega a nuestras casas, porque tú estás aquí conmigo en esta mañana, en esta tarde. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que nos hables a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, porque los cielos están abiertos para que tu palabra entre a cada hogar, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Volviendo al tema, Pablo fue arrestado en Jerusalén y llevado a Roma. Y estando en Roma, le dieron casa por cárcel. Él alquiló una casa y durante 2 años estuvo confinado allí. Habían guardas en la puerta que impedían que Pablo pudiese escaparse. De esos 2 años de confinamiento de Pablo allí en aquel lugar, les tengo 4 enseñanzas que les quiero mostrar a ustedes. Enseñanzas de Pablo que hoy son tan reales en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, Pablo estuvo sujeto a las autoridades. Tú me puedes decir, bueno, claro que estaba sujeto si estaba preso. Ok, escuché decirle a alguien lo siguiente: nos han dado casa por cárcel sin haber cometido ningún delito. Pues bien, el gobierno ha determinado todas estas circunstancias para que nosotros podamos salvaguardarnos del asunto de este COVID-19. El gobierno ha dicho: quédense en sus casas, tengan aislamiento y solo salgan en determinados días y a determinadas horas. Pues bien, muchos no les ha gustado esta medida y simplemente se dedican a esa crítica. Y te digo, Pablo estaba sujeto a las autoridades porque recordemos algo. La Biblia dice que un día Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos y orando y cantando, Pablo y Silas, de pronto un ángel llegó y rompió las cadenas de todos los presos se rompieron y ellos quedaron libres. Por eso te digo, Pablo estaba obedeciendo las autoridades porque él hubiera pedido al Señor que así como lo hizo en Filipos, lo hubiera hecho en Roma. Pero hay algo interesante. Pablo estaba allí porque estaba cumpliendo un propósito de parte de Dios en Roma. Quiero decirte algo. Así como Pablo estaba sujeto a las autoridades, nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. He escuchado por ahí que muchos dicen: me declaro en desobediencia civil. Otros dicen: es que el diablo ha cerrado las iglesias y eso no lo podemos permitir. Quiero decirte lo siguiente:
Si hubiera sido el diablo el que hubiera cerrado las iglesias, entonces los bares estuvieran abiertos, las discotecas estuvieran abiertos y otros lugares donde el pecado pulula estuvieran abiertos, pero no, todos esos lugares están cerrados igual que las iglesias. Y hoy quiero que entiendas algo. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia eres tú, es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu familia. Es tu iglesia. Y la iglesia hoy está libre porque hoy la palabra está llegando con libertad a tu casa. Debemos sujetarnos a nuestras autoridades y eso lo dice la Biblia. La Biblia nos insta a nosotros a que debemos someternos a toda autoridad aquí en la tierra porque todos los gobiernos han sido instituidos por Dios. En segundo lugar, lo que yo veo en estos 2 años de confinamiento de Pablo es que Pablo se cuidaba a sí mismo. En 2 de Timoteo 4:13, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo está confinado en la cárcel y se acerca el invierno en Roma. Había mucho frío ya para ese entonces y Pablo, cuidándose, le dice a Timoteo: Timoteo, tráeme ese capote para protegerme del frío. Pablo se cuidaba a sí mismo. Nosotros en este tiempo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? Son tiempos donde de pronto la inactividad nos da por de pronto comer en demasía, tener algunos gustos que antes no teníamos, la falta de ejercicio físico, en fin, tantas cosas que puede hacer esta inactividad y el aislamiento. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? También Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Es el tiempo para cuidar nuestro cuerpo. ¿Sabe? La Biblia habla claramente y dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes? De la misma manera, querido hermano, si somos el templo de Dios, debemos cuidar este templo. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con lo que estamos comiendo, con lo que de pronto pensamos hacer. Hay que cuidar nuestro templo, el templo de Dios. Oh, qué interesante es, ¿sabe? Debemos ser cuidadosos de nosotros mismos. De esa misma manera estamos protegiendo el templo de Dios. El tercer consejo que yo veo aquí en este confinamiento de Pablo es que Pablo aprovechó bien el tiempo. Pablo aprovechó bien el tiempo. No son momentos para la ociosidad, son tiempos para aprovecharlos. Y Pablo le dice a Timoteo en la misma carta que les acabo de leer hace un momento: trae también los libros, especialmente los pergaminos. ¿Sabe? Cuando Pablo escribe esta carta, ya se había dictado sentencia condenatoria contra él. Mas sin embargo, Pablo en el confinamiento aún quiere seguir esculcando la palabra de Dios. Pablo aún en el confinamiento quiere aprender más de la palabra de Dios. Y es que es interesante, hermano. Es que estos tiempos donde aparentemente no estamos haciendo nada, aprovéchalos. Saca tu Biblia, lee la palabra, mira los versículos que te impactan, estúdialos. Tienes muchas herramientas en el internet, hay muchas herramientas para estudiar la palabra. Los devocionales de Junto a la Zarza, todo esto está haciendo que tú puedas estudiar la palabra. Aprovecha bien los tiempos, dice la Biblia, porque los días son malos. Y una manera efectiva de aprovechar estos tiempos es dedicándote a la lectura de la palabra, dedicándote a memorizar versículos bíblicos.
dedicándote a aprender cosas nuevas en la palabra. ¿Sabe? Estamos en un momento oportuno para conocer más de Dios. Pablo no desaprovechó el tiempo. Y quiero decirte algo. Aún en el confinamiento, Pablo aprovechó la tecnología de aquel momento. Pablo escribió cartas. Las cartas eran lo último en tecnología de aquel entonces. Y Pablo, aprovechando la tecnología que tenía en sus manos, escribió algunas cartas en prisión, que les llaman las cartas de prisión de Pablo. Y esas cartas dejan ver un gran contenido apostólico de Pablo, dirigido a Filemón, dirigido a otras iglesias en ciudades. Aprovecha bien el tiempo, los días son malos. ¿Sabes? Debemos escudriñar la Biblia, debemos auscultar la palabra. El Señor lo dijo, escudriñala. Y escudriñar significa meterse en lo profundo de la palabra, desmenuzar la palabra. Tienes el tiempo suficiente para hacerlo. Dice, escudriña la palabra porque en ella os parece que está la vida eterna. Hoy en día se han levantado muchos predicadores diciendo cualquier clase de cosas y muchos se las han creído. Y muchos me escriben y me preguntan, pastor, ¿es cierto esto? Pastor, ¿es cierto lo otro? ¿Sabe por qué? Porque no están escudriñando la palabra, porque no saben de la palabra. Alguien me dijo, pastor, yo necesito que usted me escriba una línea de tiempo de los últimos sucesos, porque están diciendo que ya estamos en el periodo en el que el anticristo se revela, el tiempo en el que se va a poner la marca de la bestia, el 666, en fin, hablan de Bill Gates, hablan de todos. Pero quiero decirte, la Biblia dice que debemos escudriñarla porque en ella está la palabra profética más segura. La palabra más profética más segura no es la que dice X o Y persona, es la que tú encuentras en la palabra, que cuando tú la lees, el mismo Espíritu Santo se encarga de hacértela entender. Escudriña la palabra. Ese es el reto que te dejo en esta semana. Escudriña la palabra. Y el cuarto consejo práctico que yo veo aquí es: predica la palabra. Oye bien, predica la palabra. Leo nuevamente. Dice en el libro de Hechos 28:31. Y predicaba Pablo el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Estos son los mejores tiempos para hablar del Señor. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo hago si no me puedo mover de la casa? Es verdad, no te puedes mover de tu casa, pero tú tienes un WhatsApp, tienes un correo electrónico, tienes muchas herramientas, un Facebook, tienes un Instagram, tienes cualquier otra clase de herramientas en las cuales tú puedes empezar a transmitir la palabra de Dios a aquellos contactos que tú tienes. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, me dice la Biblia. Y estos son tiempos preciosos, porque hoy la gente, hasta el más incrédulo, está pidiendo algo de Dios. Y yo quiero decirte lo siguiente: hoy es el tiempo. Pablo aún en prisión, Pablo aún sabiendo su condena, Pablo no perdía el tiempo, y a esa casa alquilada llegaban todos los días gente tras gente, y a ellos se les compartía la palabra del Señor. Dicen que Pablo ganó más personas allí en esos 2 años de confinamiento que en todos los viajes misioneros que él hizo. Mira lo que dice el libro de Efesios cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso. Oren también por mí, dice Pablo, y pídanle a Dios que me dé valor
de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. Pide oración para que continúe hablando del Señor. ¿Sabe? Nosotros no podemos callar nuestros labios en estos tiempos. Es cuando más tenemos que anunciar la palabra. Es cuando más tenemos que extenderla. Tú no sabes que cuando tú digas algo, un versículo, pongas algo, algo que salga en las redes sociales y en los contactos, tú no sabes el alcance que pueda tener esto, porque el contacto tuyo se lo transmite a otro y esto puede saltar hasta el océano y llegar a otros continentes. Es el día propicio para la salvación del mundo. Este es el tiempo. Predica la palabra. ¿Sabe? En estos momentos es cuando más tenemos que hablar de Cristo, de ese Cristo crucificado, pero de ese Cristo resucitado que está en los cielos y que un día vendrá por su pueblo. Termino con esta frase que está en el libro de Romanos, en el primer capítulo, en el versículo 16. Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego. Oye bien, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Consejos: sujeto a las autoridades, cuidándose a sí mismo, aprovechando el tiempo, leyendo y meditando en las Escrituras, y por último, predicando la palabra de Dios. Qué bueno es que podamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, y qué bueno es que podamos experimentar en estos tiempos la gran bendición de haber conseguido ganar almas para Cristo. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos colocamos delante de ti esta hora, como casa, como familia, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y motivándonos, Dios. Que estas 4 lecciones que nos ha dado el apóstol Pablo sean consejos prácticos para aplicarlos en estos tiempos. Gracias, Dios, por tu fidelidad, porque tú no nos desamparas, Dios, porque estamos contigo en todo momento y tu mano está presente sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares. Te damos muchas gracias, Dios, por el día de hoy, Señor, y por los demás días que vienen, Señor. Ayúdanos, Señor, y Padre, pon una cobertura especial alrededor de los nuestros para que sean protegidos de este virus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es que puedas disfrutar este mensaje y qué bueno que puedas compartirlo con otras personas. Para Centro Bíblico ha sido un agrado el poder transmitirles a ustedes la palabra de bendición. Centro Bíblico se siente agradecido con cada uno de ustedes por su fidelidad y por el amor que tienen en la obra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y la próxima nos seguiremos viendo.